¿Qué tal? Buenos días, tardes. Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast. En este episodio hemos invitado a una licenciada, Tracy Mariela, con la cual he viajado en BlaBlaCar en ciertas ocasiones. En esta ocasión yo quería hacer este podcast, va a ser sobre preguntarle más que nada su carrera, de la cual yo desconozco un poco. Que de hecho ni siquiera me sé el nombre. ¿Nos podías explicar, presentarte para explicar de qué trata tu carrera? Bueno, explicar primero tu nombre y tu carrera. Bueno, mi nombre es Tracy Mariela Salazar Sierra. Soy licenciada en Comunicación Humana, tal cual, así se llama mi carrera. Y pues somos mejor conocidas como terapeutas del lenguaje. Nosotros trabajamos pues en el área como tal de la salud, o educativa, o clínica como tal. Entonces pues tenemos como diversos campos de trabajo. En especial pues yo estoy trabajando en el área clínica, trabajo en un centro de rehabilitación y pues de manera particular doy terapias individuales. Sí, bueno, justamente eso que ni siquiera me acordaba cómo era. Yo pensaba que era terapia del lenguaje, se llamaba tu carrera, y no es comunicación humana. Bueno, precisamente eso. Bueno, yo veo que trabajas con niños, pero trabajan también con adultos. Sí, trabajamos con niños, con jóvenes y adultos. Ahora sí que cualquier paciente de cualquier edad que requiera de terapia, nosotros entramos como en el área de la rehabilitación o habilitación. Por ejemplo, tenemos niños que la mayor cantidad de pacientes que yo atiendo son niños de entre 2 y 6 años. El resto de nuestra población abarca pues ahora sí que pacientes adultos mayores que requieren la atención por algún daño cerebral, algún evento cerebrovascular que tuvieron en alguna época corta de tiempo, dentro de los 6 meses que pudiera evolucionar de manera favorable el paciente. Entonces podemos tener pacientes de ese tipo o pacientes con Parkinson o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa que también afecte la parte mental para los pacientes y que requieran como ejercicios de atención, ejercicios de memoria, ejercicios como tal de lenguaje. Entonces no nada más abarcamos como tal el habla, sino diferentes aspectos. O sea, por ejemplo, el Alzheimer también lo tratan, ¿o como qué tipo de enfermedades son las que te refieres que se tratan, o qué tipo de lesiones? Sí, son lesiones a nivel cerebral que como tal pues la mayor parte de nuestros pacientes tiene una lesión en el área temporal que abarca la parte auditiva y la parte del lenguaje. Hay dos áreas, que es el área de Wernicke y el área de Broca, que el área de Wernicke como tal pues es el de comprensión. Entonces en esa área nosotros nos enfocamos, o en el área de Broca, que es un poco motora. Bueno, es motora como tal. Entonces se trabaja como la parte de la comprensión y la parte ahora sí que de movimiento del paciente para que pueda articular palabras, oraciones, frases, o que pues simplemente diga palabras claves en lo posible pues debido a la dificultad que tiene, porque no todos los pacientes que tengan una lesión cerebral que entren con nosotros pues van a terminar hablando como si no les hubiera pasado nada. Entonces hay una lesión, hay una dificultad en el paciente, pero en lo posible se trata de explotar o de rehabilitar esas áreas que pues que están ahí como a la deriva y que pudieran incentivarse un poquito más para que el paciente pues no nada más tenga como esa parte del ya me pasó a lo mejor mi EBC, más conocida como embolia también, el Alzheimer, el Parkinson. ¿Qué otro paciente hemos tenido? La mayor parte ha sido de esas dificultades, de esas complejidades. Y pues como tal se trata de rehabilitar las funciones que el paciente pues te digo están como a la deriva y nosotros los estimulamos. Entonces hay pacientes que avanzan de manera muy favorable y muy notoria, y hay pacientes en los que pues debido a la severidad que tuvieron
es conforme pues el poco avance que llevan, pero no es lo mismo dejar al paciente después de, no sé, de algún evento a nivel cerebral, dejarlo en casa, que a que lleves tú a tu paciente, a tu familiar, a tu amigo, a tu hijo o hija, con nosotros para que se estimule de esa manera. Aparte, requieren como de otro tipo de atenciones psicológicas, no nada más de lenguaje, entonces entran ya también otras áreas que de manera integral ayudan a los pacientes de este tipo de enfermedades pues a avanzar. Okay. Entonces, por ejemplo, pues es cuando uno tiene algún accidente que le afectó en el cerebralmente, pues por ejemplo un automóvil, un accidente automovilístico, ¿no? Y pues que los pacientes, pero ¿cuáles son los síntomas más o menos que un paciente pueda acudir con ustedes? ¿Que no pueda hablar o que hable mal o qué son los síntomas de pacientes para que acudan con ustedes? Sí, pues como el signo de alarma o el signo de alerta, el foquito rojo, es que o el paciente haya perdido el habla de un momento a otro, y entonces pues a ver, así que en muchas ocasiones llegan a ir con nosotros pues ahora sí como para saber qué pudo haber pasado, pero pues nosotros los canalizamos con el neurólogo para que el neurólogo nos diga qué es lo que pasó en el paciente, o sea, qué tipo de dificultad y en qué área el paciente pues ahora sí que tuvo el evento o la dificultad. Entonces el neurólogo nos da los resultados y nosotros o el neurólogo puede derivarlo directamente a fisioterapia, que también es como de los primeros de las primeras áreas que reciben ese tipo de pacientes, y ya sea que nosotros los recibamos y los pasamos también a fisioterapia, y entonces pasan a terapia de lenguaje, a fisioterapia, si es que el paciente también trae algún complejo como de inseguridad o de que, no sé, a nivel trae una dinámica familiar complicada, entonces también se deriva al área de psicología, pero igual si pasa primero a fisioterapia, los fisioterapeutas nos canalizan también al paciente, y ya también entre las dos áreas vemos si también requiere de la atención psicológica. Entonces pues ahora sí que el signo, el foquito rojo, es como el que haya perdido el habla, o que de algún momento a otro pues ya no se le olvidan las cosas, o sea, se le olvidó como a lo mejor, no sé, cómo había dejado el coche estacionado, y que después él mismo se dio cuenta que, pues, o sea, que como que ya no está haciendo las mismas cosas que hacía antes. Entonces el mismo paciente también empieza a decir, ay, como que ya me están pasando cada vez más cosas más complejas, más complicadas, que ya me están poniendo en peligro. Entonces ya no es como que se me olvidaron las llaves, o sea, ya es como algo más severo de que no supe dónde dejé el coche estacionado, o se me olvidó cómo hacer la sopa, o cómo hacer, no sé, X receta. Entonces ya ahí a los familiares o el mismo paciente empieza a notar eso, y es cuando va con nosotros. Okay, sí, porque ya sea algo un poco más alarmante, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, se me pueden haber olvidado las llaves, como comentabas, o que no me acuerdo dónde se me quedó tal cosa, pero a lo mejor eso nada más me pasó una vez, o no me pasa regularmente, es algo que pues, fue un olvido, un descuido nada más, o que dejé el gansito, por ejemplo, en el congelador y ya no me acuerdo, y alguien se lo comió, pues, o sea, esos a lo mejor no son signos de alarma tal cual, sino ya algo un poco más complejo, así como dices que se me olvidó la sopa, o que se me está olvidando algo. O sea, tú mismo yo creo que lo sientes, ¿no? Que ya es algo un poco más complejo, que, ay, ¿cómo se me pudo haber olvidado esto? ¿Cómo se me pudo haber olvidado el otro? Y aunque a lo mejor lo recuerdes tiempo después, ¿también es un signo de alarma, o que es de plano que no lo recuerdes? O en el caso de, por ejemplo, los pacientes que llegan con principios de Parkinson, ellos también, o sea, empiezan a decir, es que, o sea, empiezo a notar que mi cuerpo está temblando de más, que ya no puedo sostener a lo mejor la taza de té que me tomo, o no sé, X cosa que suelo traer en la mano se me cae de la nada. Entonces ahí es cuando sí
casi no llegan este tipo de pacientes con nosotros, llegan más con fisioterapia porque es como más de movimiento de extremidades, pero en algunas ocasiones pues empiezan cuando ya el problema o la dificultad en ellos es un poquito más severa, empiezan con problemas de la deglución. Entonces el paciente dice, es que ya a lo mejor pues ahora sí que ya me di cuenta del cuerpo, ya vengo con ustedes, pero ahora me ahogo con el agua, o la comida ya no la paso como antes, ya empiezo a no sé por qué mi cuerpo ya de manera automática no reacciona, entonces me empiezo a ahogar. Entonces los fisioterapeutas dicen, terapia del lenguaje, ayúdanos, porque bueno, nosotros trabajamos como el área de la articulación, trabajamos con problemas de aprendizaje, problemas de la deglución y problemas auditivos como tal, hipoacusias o esta parte como de auditiva. Entonces en la deglución pues ahí es cuando llega el paciente que dice, es que ya me estoy ahogando. Entonces bueno, en el Centro de Rehabilitación del Trabajo está una compañera que ya tiene una certificación de Vital Steam, se llama esta técnica. Entonces se le aplican electrodos al paciente en la parte orofaringea, en la parte de algunos músculos infra o suprayoideos, que le ayudan al paciente para que entonces el mismo electrodo, la misma vibración, la técnica como tal, le ayude a que su cuerpo empiece a activarse de nuevo. Entonces estos electrodos le enseñan al paciente cómo, o le enseñan a los músculos cómo deben de reaccionar para cuando el paciente está como haciendo como tal el trago de la comida. Entonces no sé, por ejemplo, en esta técnica, nada más para hablárselo de manera muy general, el paciente no se toma lleva algún tipo de alimento, por ejemplo, no sé, huevo o el agua, también se llega a hacer con el agua. Entonces están los electrodos aproximadamente una hora o 40 o 45 minutos y están las vibraciones activando los músculos, el paciente está comiendo mientras está en terapia y o simplemente se pone a vocalizar al paciente y hace el trabajo, los electrodos, y entonces el paciente, no sé, a lo mejor 2 veces a la semana, ya empieza como tal su cuerpo a entender a lo mejor o a activarse y los músculos empiezan a reaccionar de manera favorable y entonces el paciente ya empieza pues a tener esos avances, ¿no? Pero sí es como de las distintas técnicas que nosotros trabajamos y que pues en eso entra como tal el terapeuta en comunicación humana. Es algo que, pues digo, yo ni siquiera sabía que existía así tal cual. A lo mejor me lo imaginaba, por ejemplo, no sé si el Teletón sea algo parecido, pero a veces he visto que hacen ahí como ciertas cosas que se parecen a terapia, como lo que estás comentando, no sé si sea algo similar, pero sí, como tú comentas, pues es a lo mejor algo que sí, que puede llegar a pasar y a lo mejor uno ni siquiera se da cuenta o no lo toma como algo, como algún síntoma en un inicio, y que pues con el tiempo imagino que se va agravando cada vez más si no lo tratas a tiempo. Entonces el primer síntoma debería uno de ir como que a verse, a recibir, ¿cómo se llamará? Un diagnóstico de su parte, ¿no? Para saber pues si son inicios o si ya está más avanzado o qué. Por ejemplo, si se me atora la comida una vez, pues no es un síntoma, ¿sí? No, o sea, que te llegues a ahogar en algunas ocasiones, pues no, o sea, como tal, pues el ahogamiento es común, ¿no? En nosotros, entonces cualquier persona se puede ahogar en cualquier momento, pero cuando te estás ahogando a lo mejor ya 2-3 veces a la semana, si dices, oye, ¿qué me está pasando, no? Entonces ahí es cuando dices, o sea, el paciente sí empieza a reaccionar. Y pues como tal el primer lugar la primera instancia pues es con su médico general. Entonces ya el médico general los deriva e inclusive pues esto nos puede ayudar muchísimo para los médicos porque pues como tal nuestra carrera es relativamente nueva, entonces hay muy pocos terapeutas a nivel nacional y hay muy pocas personas que saben acerca de lo que nosotros trabajamos. Entonces
pues a los médicos también les podría servir, no sé, a la gente en general que tuviera algún familiar que viera como estos signos, pues pudieran saber ya en qué momento pudieran ya recibir la atención por parte de nosotros, ¿no? Entonces sí, el médico los deriva con nosotros y nosotros les hacemos un diagnóstico en base a diferentes también tipos de comida, diferentes tipos de alimentos, diferentes tipos de bebidas como tal, de líquidos. O sea, porque no nada más como que me ahogo a lo mejor con el huevo, no es lo mismo que te ahogues con el huevo a que te ahogues con una fruta o a que te ahogues con algo más viscoso, un puré, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay distintos tipos de ahogamiento y distintos tipos de viscosidades y de elementos con los cuales nosotros diagnosticamos para que pues ahora sí que se pueda dar como una terapia específica para el paciente. Sí, pues más que nada, como ya ustedes pues tienen experiencia, se han estudiado eso, se dedican a eso, pues ya es más fácil que encuentren pues la causa, ¿no? De qué está pasando, si se requiere la terapia o no, fue un caso de una sola vez o si se requiere empezar o ya está un poco avanzado, ya ustedes le dirán al caso del paciente dependiendo de su diagnóstico, ¿no? Otra cuestión que te quería preguntar era, por ejemplo, lo de los niños. O sea, veo que tú también atiendes pacientes niños. Ahorita estuvimos hablando más que nada como de pacientes un poco más adultos y otros problemas más. Bueno, no sé si los niños también pueden llegar a tener esas enfermedades, pero ¿qué con los pacientes niños, qué es lo que atiendes con ellos? Ellos no sé si tengan también ese tipo de Parkinson o algo así, a lo mejor se atienden otras cuestiones, ¿no? Sí, bueno, son al mismo tiempo cuestiones como neuronales, cuestiones ya cerebrales, no sé, a lo mejor malformaciones también, entran muchas dificultades en los niños también. La mayor población, como te decía, era de entre 2 y 6 años. Y lo más bonito es que llegan muy chiquititos, entonces entre más pequeños lleguen los niños, mayor va a ser el avance porque prácticamente su cerebro es nuevo. Entonces el hecho de que te llegue un niño de 2 años a que por ejemplo te llegue un niño de 5 o 6 años, no tiene la misma madurez cerebral como tal el paciente para recibir la terapia. Entonces, por ejemplo, un niño que entra a los 2 años no está en una edad escolarizada, no va al preescolar, entonces tiene como esa pauta para que tú como terapeuta puedes trabajar de manera específica con él, ¿no? Y le puedas exigir un poquitito más de lo que él puede dar. Entonces, que por ejemplo llegue el paciente de 5 años cuando ya estés en preescolar y que pues a lo mejor todavía no ha adquirido la lectoescritura, entonces en cuestiones de lenguaje se derivan en problemas de lectoescritura. Entonces, o sea, entre más pequeños traigan a sus pacientes, a sus familiares, va a ser mucho mejor. Y entran pues muchas dificultades. Por ejemplo, pues hay pacientes que nosotros atendemos con inmadurez cerebral. Otra puede ser, por ejemplo... Pero, por ejemplo, ¿qué significa eso? Para el público que no conoce o que no entiende una de esas cuestiones, sí, o sea, como qué síntomas son sí, a qué te refieres con eso. Inmadurez cerebral, bueno, como tal, el paciente pues no habla como debieran, se remite a señalar, casi no balbucea, dice 2 o 3 palabras, entonces su vocabulario es muy pobre. Entonces ese tipo de pacientes nosotros les damos un tiempo de 3 meses para que nosotros los ingresemos y entonces en un tiempo determinado pueda haber avances. Entonces se les da como ese tiempo de, pues ahora sí que de espera, pero dentro de la terapia, para que nosotros veamos si el paciente avanza o no. Si no avanza y ya tiene 3 meses aproximadamente, entonces se canaliza con el neuropediatra, y entonces el neuropediatra en algunas ocasiones nos llega a decir: el niño tiene inmadurez cerebral, o sea, el cerebro no maduró a la edad que requería, y entonces hay partes en su cerebro que no están funcionando y probablemente no funcionen como un niño de su edad. Entonces ahí es donde
algunos papás llegan de la nada y ahí sí llegan con nosotros como tal de que mi hijo no habla, entonces pues usted dígame, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces hay pacientes que inclusive llegan sin un diagnóstico como tal, por ejemplo de autismo. Me ha tocado recibir pacientes que no están diagnosticados y que llegan los papás en shock, o sea, llegan pues con esta esperanza de que tú les digas qué tiene su niño, porque pues en sí no saben qué está pasando, se comporta distinto, no habla, hace berrinches de la nada, o simplemente pues no quiere convivir con los niños de su edad, ¿no? Entonces al mismo tiempo están como buscando la manera en que pues puedan recibir como un nombre a la dificultad que están teniendo sus niños. Entonces ahí es cuando llegan, por ejemplo, sin diagnóstico de autismo, sin diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo, sin diagnóstico de inmadurez cerebral, o simplemente ellos también piensan que tiene autismo o piensan que tiene algo grave y simplemente el niño pues no está siendo estimulado y está todo el tiempo en casa. Entonces si está todo el tiempo en casa y no convive con niños, pues también no tiene ese aprendizaje de sus pares. Se les llama pares a los niños de la edad del niño que tienen. Entonces, por ejemplo, si no conviven con sus pares, si no conviven o inclusive con niños más grandes, pues no tienen de dónde aprender. Entonces, si el niño pues está nada más con papás y convive con tíos y es el hijo único de la familia, o es el único niño en, no sé, pues como tal a nivel de tíos, a lo mejor sus demás tíos no tienen hijos y él es el primer nieto o algo así. Como por ejemplo ahorita en la pandemia que todos estamos encerrados, pues no puede se van a dar convivirse y a lo mejor los padres pues se sacan de onda o se asustan, pero que sepan que por ejemplo pues no es, a lo mejor no todos tienen un problema tan grave, sino que simplemente ese que tú dices, ¿no? De convivencia con los pares o algo así. Sí, que tendrán que convivir un poco más y pues a lo mejor se va a disparar un poco después, pero a lo mejor ya conviviendo pues se les pasa, ¿no? Sí, ellos van a ir aprendiendo solitos. Entonces pero sí es importante que acudan con nosotros en ese caso para que nosotros los guiemos un poquito y les digamos, no sé, a lo mejor tiene signos, o yo creo, dado a mi experiencia, tiene signos de a lo mejor probablemente este diagnóstico, pero nosotros no diagnosticamos esas dificultades o esas anomalías como tal. Eso se deriva al neuropediatra y entonces el neuropediatra nos dice, tiene autismo, tiene trastorno generalizado del desarrollo, que está dando muchísimo, ¿eh? Entonces se conoce mucho como TGD. Entonces el TGD, el trastorno generalizado del desarrollo, está empezando a tener como auge ese nombre, porque hay muchos niños que sí están en esas dificultades. Entonces también tienen que guiarse mucho los papás para saber probablemente qué pudiera tener su hijo. Sí, pues más que nada pues que se informen, por ejemplo, que bueno, ahorita que a lo mejor quien lo haya escuchado este podcast, a lo mejor ya dice, mi niño a lo mejor tiene algún síntoma, a lo mejor no habla, como que es la edad normal que ellos empiezan a hablar los niños. A los 2 años. A los 2 años deben de empezar a hablar, y no, si no ves que no hablan, pues igual a lo mejor no es nada grave, pero pues que lo lleven con un especialista, bueno, con ustedes en este caso, pues nada más para que se estimule correctamente, porque a lo mejor él no se está estimulando correctamente en su casa, o sea, y por eso es que no ha llegado a hablar. No es que tenga algún problema o algo así, sino que simplemente pues no está con los profesionales o con quien sabe a lo mejor esas cuestiones, ¿no? O sea, que no se asusten y que no tampoco que se asusten mucho o que vean que es un problemón. Simplemente que acudan con quien sepa, ¿no? Sí, que se guíen y que pues ahora sí descarten cualquier ahora sí que pensamiento que también ellos tengan de alguna dificultad o alguna anomalía, algún trastorno que pudiera tener su hijo. Entonces no se asusten, nada más pues ahora sí que busquen a un profesional que les ayude. Y inclusive pues ahorita estamos nosotros trabajando, pues nunca paramos de trabajar. Ahorita en la contingencia estuvimos trabajando de manera presencial, obviamente con las medidas de sanidad que se requieren, pero también estuvimos trabajando de manera virtual. Entonces si ustedes tienen como esa duda,
las pueden despejar Preocupación. Sí. las pueden despejar con nosotros de manera virtual. Yo tengo compañeros que están aquí en San Luis Potosí y bueno, yo estoy en Querétaro, pero hay terapeutas que los pueden guiar y que pueden ayudarlos, y igual conmigo también. Siéntanse como en la confianza de despejar cualquier duda. Pues siempre hay que despejar dudas, nunca hay que quedarse como en el a lo mejor, probablemente, y dejar pasar el tiempo, y entonces ahora sí que ya cuando la maestra o no sé, a lo mejor sí, ya que en la primaria, sí, más adelante, que el niño no haya adquirido la lectoescritura, y es que no sé, y es que todavía no habla como debe, y es que me están pidiendo en los maestros en la escuela. Ahora sí que si ustedes saben de algún familiar o de alguien que tenga un niño de 2, 3 años y que todavía no aprende a hablar, no los dejen como de que va a hablar solito. No, o sea, todos los niños requieren un estímulo. Entonces, mientras más estímulos reciban los niños antes de los 6 años, va a ser mucho más favorable para ellos en la edad adulta. De verdad se los van a agradecer mucho cuando estén ya a nivel escolar como tal. Y ahora vamos al otro caso, ¿no? Por ejemplo, pues ya nos está escuchando alguna persona con un niño más grande o incluso adolescentes o un mismo adulto que él mismo cree que a lo mejor puede tener algún problema. ¿Hay alguna edad para hablar con ustedes, o tienen que ser niños o con un problema, o no, cualquier persona puede acudir? Sí, o sea, pues ya cualquier persona que piense que tiene algunas dificultades de atención, de memoria, de lenguaje, de aprendizaje, de deglución, entonces pues ahí ya acuden con nosotros y nosotros les decimos si requieren neonoterapia. También hay pacientes que requieren muy poco tiempo terapia, o sea, no te voy a decir que a lo mejor todos tienen que recibir terapia, no sé, a lo mejor 2 años. Se les puede dar una guía o algún tratamiento corto y ya, o sea, avanzan muy bien. Entonces no hay como edad para que acudan con nosotros. Ahora sí que entre más pequeños, lo vuelvo a repetir, entre más pequeños acudan, va a ser mucho mejor para el paciente. Y ahora sí que en corto tiempo que tengan ciertas dificultades, no sé, a lo mejor, o se llama específicamente, no sé, a lo mejor en 2 meses, o he batallado con el niño para que hable, o para que adquiera la lectoescritura, o para que, o yo, adulto, en 2 meses o en 1 mes, ya estoy teniendo problemas de la escritura. ¿Te refieres a que aprendan a leer y escribir? A leer y escribir. Que eso es más que nada como en primero de primaria. Eso es en primero de primaria, a partir de los 6, 7 años, ya el paciente o el niño tiene que haber adquirido la lectoescritura. Entonces, si está batallando un poco en esos campos, pues también puede ser síntoma, ¿no? Sí. Tendrá que acudir para recibir un diagnóstico, más que nada. Puede tener, no le tomen ni 2 meses, un tiempo corto, pero pues si no acude, pues como no va a saber, no va a ser diagnosticado, y más que nada pues le puede causar problemas, ¿no? Sí, y más también como ayuda para el maestro, porque hay maestros que también tienen niños que no saben por qué no están adquiriendo la lectura y la escritura como el resto de sus compañeros, ¿no? Sí. Entonces ahí nosotros llegamos a hacer adaptaciones curriculares, o sea, llegamos a darles algunas indicaciones a los maestros para que sepan cómo trabajar o cuál técnica pudieran utilizar para que el niño pudiera aprender como debiera, o que simplemente les digamos, ¿sabes qué? Es que él sí se le va a dificultar un poquito más porque tiene se les hace pruebas como tal a los niños. Entonces les decimos, no sé, tiene muchas dificultades en esta área, en memoria o en retención de datos, dependiendo de los resultados que nos arrojen las pruebas. Es como nosotros lo que les damos a los maestros para que los maestros tengan como la noción de lo que pudieran estar
llevando a cabo con sus niños, ¿no? O inclusive pues le decimos también, les mandamos oficios a los maestros para decirles, ¿sabes qué? Lo estoy canalizando con el neuropediatra porque, o sea, las pruebas me salieron bajas, los resultados me salieron muy bajos y probablemente, no sé, a lo mejor tenga un TDA, ¿no? Unas dificultades de atención, entonces, o cualquier otro trastorno, entonces nosotros no los diagnosticamos, pero los podemos canalizar con algún neuropediatra o neurólogo, dependiendo del caso. Sí, pues más que nada que sea específicamente con un niño, ¿no? Porque pues, a lo mejor el maestro que tiene que lidiar con 30, 40 niños, pues no puede ir viendo a lo mejor de uno por uno qué problemas, y además a lo mejor él no estudió específicamente esa carrera, pues a lo mejor no puedes detectarlo así de rápido. Entonces ya cuando si el padre se da cuenta que es el que convive más con el hijo, pues lo puede canalizar. Por ejemplo, para los padres que pues a lo mejor en este momento dicen, mi hijo tiene esto, o creo que a lo mejor lo tiene, pero pues no tiene los recursos para acudir, ¿hay algunas técnicas o algo para que él lo pueda detectar, o algún lugar al que pueda acudir que no sea costoso o algo así, o se tiene que acudir a esperar a fuerzas a acudir con algún especialista? Pues ahora sí que hay asociaciones, hay centros de rehabilitación, hay asociaciones civiles que los pueden ayudar, nada más que busquen y encuentren un terapeuta en comunicación humana para que los ayude. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una asociación civil y trabajo de manera particular. Por ejemplo, aquí en San Luis, pues en el CRE, en el centro de el que está aquí en carretera 57, es Centro de Rehabilitación de Educación Especial. Entonces ahí pudieran guiarse un poquito. Aquí en San Luis, pues igual con terapeutas en comunicación humana como tal, porque hay muy pocos centros, pero sí, o sea, que encuentren al licenciado en comunicación humana, les va a guiar un poquito más. Los puede apoyar en esas cuestiones, tampoco no se queden dentro de la cabeza, pues busquen el terapia de comunicación humana y ya, les debe pasar en Google a alguien y ya van buscando. Si no, te voy a dejar ahí tus datos y ya te pueden preguntar, igual tú los puedes canalizar con alguien de su entidad. Bueno, creo que ya estamos por terminar, ya creo que vamos después de la media hora. Creo que podemos ir concluyendo. Pues más que nada que bueno, para los padres, ¿no? Que acudan, por ejemplo, si ven algún problema con sus hijos inmediatamente, o ellos mismos, o con algún familiar que hayan visto que sufrió algún accidente o algo así, que sepan que existe esta alternativa, que no es nada más, pues si va a algún punto, algún día va a aprender o algún día va a llegar. Porque muchas veces pues desconocemos que hay opciones, ¿no? Que hay alternativas, y pues nada más lo dejamos ahí para después, o no, pues ahí mi fulanito me va a decir esto, me dijo que aprende, que es normal que no aprenda esto, y bueno, ahí lo dejo, ¿no? O por no querer gastar, o por no querer buscar simplemente, pues lo dejo ahí y genera problemas a futuro para él o para mí, y pues nos puede ir peor, ¿no? Entonces más que nada pues que busquen su orientación en una persona dedicada, especializada a esto, para que les pueda dar un diagnóstico más certero, o canalizar con las personas que lo sepan, ¿no? Más que nada. Sí, ahora sí que entre más temprano va a ser mucho mejor y va a haber cambios mucho más notorios y mucho más favorables para nuestros familiares. Sí, pues creo que es lo ideal. Voy a dejar ahí, tomas tu teléfono, tu Facebook, por quien te quiera contactar. Y ya tú podrás ahí decirles, bueno, también que primero vean bien más o menos los síntomas, que no nada más, porque muchas veces nada más se hablan así porque sí, y no han visto bien, ¿no? O sea, que vean bien si ven que se necesita y que ya te contacten. Sí, cualquier duda pues estamos a sus órdenes. Pues bueno, entonces nos despedimos, espero después tener otro podcast, a lo mejor con dudas que nos dejen en estos videos o comentarios. Si gustan dejar algún comentario o algo, pues nos pueden dejar ahí en Facebook o en YouTube, o directamente me pueden enviar un mensaje, y ya yo pues si veo muchas preguntas o dudas le haré otro podcast preguntándole estas dudas que surgirían. Pues entonces nos vemos en el siguiente episodio y que estén muy bien. Hasta luego.